Hoy quiero hablarles sobre la diligencia, eh, parte de un liderazgo efectivo. Nosotras tenemos que entender que la diligencia juega un papel importante para poder desarrollar un trabajo efectivo a nivel personal y a nivel de grupo, ¿sí? Es algo muy sencillo. Cuando nosotros vemos la definición de diligencia, ya se las había dado en alguna charla, pero la diligencia en sentido más alto es el esmero y el cuidado de ejecutar algo, ¿no? Quiero felicitar a las mujeres que estuvieron predicando en la vigilia. Lástima que no están todas. Las que no pudieron, pues ya tendrán la oportunidad de hacerlo en otra reunión, pero los comentarios han sido muy buenos, ¿sí? Las personas han estado muy contentas y las personas han hecho buenos comentarios con respecto a los mensajes, cómo fueron llevados a cabo. Y entonces para eso también les quiero animar a que sigan trabajando el desarrollar las prédicas como lo hicimos en el curso de homilética que les di, porque es importante y se nota cuando se hace así o cuando no se hace así. Entonces, es importante que lo hagan y que lo tengan presente. Les animo también a que por, por hobby, si es la palabra, pues no es la palabra que quiero utilizar, pero ahorita pues es la que me viene a la mente. Preparen una prédica, tengan lista una prédica con todos los fierros, así como se dice vulgarmente, ¿no? Que esté lista, completamente lista, para que en cualquier momento ustedes puedan decir, esta es la que es, si sienten de Dios hacerlo, esa, y si no, pues la van a tener lista para otro momento. Pero la diligencia en el sentido más alto es el esmero y el cuidado de ejecutar algo. En cuanto a la visión que tenemos como mujeres con proyección, que es lograr ayudar a las mujeres a recobrar su valor, en este semestre es la primera vez que voy a hablar directamente sobre el maltrato. No lo he hecho antes, no por nada, sino porque hemos venido en un proceso, ¿sí? Entonces, cada una de ustedes digamos, como parte diligente del ministerio, es comenzar a identificarnos con los grupos que están en las diferentes partes, apoyando a las líderes y apoyando a las mujeres que están en esos lugares, ¿sí? Entonces, eso es el esmero y eso es cuidado en ejecutar algo. En su calidad de virtud, la diligencia abarca a Dios, a uno mismo y a los demás. O sea, la diligencia no es solamente que yo salga corriendo a comprar lo que hace falta para el mercado. No, la diligencia tiene que ver con algo más que eso, ¿cierto? Entonces, abarca a uno mismo en cómo yo voy a ser diligente en las cosas que son para el Señor, así como lo soy para otras cosas, porque muchas veces somos diligentes, digamos, para un trabajo X que realicemos o para algo que nos pide alguien que hagamos, pero para con Dios no, ¿sí? Pero tenemos que tener a Dios como punto de partida, como punto de llegada, como punto intermedio, mejor dicho, como el todo del trabajo que desarrollamos para Él. Así que abarca a Dios, abarca pues tu vida, lo que tú eres, lo que representas, tu mismo cambio, tu misma forma de hacer las cosas. Todo eso representa la diligencia, ¿sí? ¿Qué hago con lo que yo recibo? La diligencia abarca cómo tú misma valoras, digamos, el material que se te está dando a través de las reuniones que estás recibiendo acá. Es decir, eso es importante, ¿sí? Cómo puedes implementar lo que aprendes o de pronto, pues, de pronto no tengas nada que implementar, pero tener presente las cosas. Entonces, diligencia con Dios significa cumplir con los compromisos con Él, oraciones, promesas, mandamientos y el servicio a Dios. En Romanos 12:1 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿no? Aquí es importante, a veces uno lee en la Biblia, y servían a Dios con sus oraciones y ayunos. Sí, o sea, aquí hay algo que
se hace énfasis en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Así que la Biblia nos habla de que hay cosas que requieren diligencia, ¿sí? Es decir, hay cosas que requieren que nos movamos rápido y tenemos que tener presente eso. Entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, si sabemos que hay algo a lo cual nos hemos comprometido a hacer, pues es algo que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí? No es un juego, ¿sí? Es algo que recobra valor cuando nosotros lo hacemos. Y es importante tener en cuenta eso. Entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es tan chévere ver cómo funcionan los dones y también lo que Dios da a cada una de las personas. En la vigilia tuvimos 14 personas hablando, 7 mujeres y 7 hombres. Y pues muy chévere ver cómo se complementa las enseñanzas, cómo se complementa el poder de Dios y cómo Dios a través de cada una de las personas habla de manera muy, muy poderosa. Y también vemos como, por ejemplo, la alabanza, ¿no? La alabanza se diversifica diferente si yo soy la que busco siempre las alabanzas porque tengo un solo estilo, que es el estilo que Dios me ha dado a mí y la forma pues como yo adoro al Señor y lo que a mí me gusta, digámoslo así. Pero entonces se diversifica. Entonces vemos ahí en eso, sí, vemos ahí que el Espíritu Santo fluye, el poder de Dios fluye, y así, por ejemplo, como cada una de ustedes Dios está utilizándole en esa medida. Entonces, importante tener en cuenta eso, en lo que requiere diligencia, no perezosa. Si tenemos que leer más, si tenemos que orar más tiempo, si tenemos que ayunar más tiempo, si tenemos que orar en lenguas más tiempo, que tenemos que realmente tener presente el poder del Espíritu Santo en nosotros, entonces nosotros tenemos que mirar esa parte y ser diligentes en que eso se incremente en nuestro ser, ¿sí? Entonces, debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estamos hablando de un servicio. El liderazgo no es solamente un título, el liderazgo es un servicio, ¿sí? Un servicio que se presta al Creador del cielo y de la tierra. Cuando yo digo que soy líder, muchas veces lo que estoy diciendo, yo soy una sierva del Dios Altísimo. Qué bueno saber eso y es importante que lo tengamos presente. No es suficiente tener un título, no es suficiente tener el título de yo soy pastora, eso no me hace una buena servidora. No es suficiente tener un título de que yo hago ciertas cosas en la iglesia o en el Ministerio de Mujeres con Proyección. Eso no me hace efectiva cuando yo me doy cuenta que al que estoy sirviendo es a Dios y que este Dios es importante para nuestra vida. Nosotros podemos ver perdón un momentico, nosotros podemos ver que Bernabé y Saulo comienzan su primer ministerio y en Hechos 13 se habla de eso. Y quiero poner esta parte, perdón, quiero leer esta parte de las escrituras y dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor, entonces aquí vemos que aquí hay una palabra, una frase clave. Ellos servían al Señor. Ustedes sirven al Señor. Ustedes, mujeres de Dios, sirven al Señor. Y había algo que dice que ellos siempre hacían. Ayunaban siempre, o sea, había una búsqueda de Dios a través del ayuno y obviamente a través de la oración, porque nosotros vemos que ellos iban al templo a orar y ellos daban fe y testimonio de que su vida era una vida de oración. En este momento podemos entender por qué dice la que sigue. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre,
El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un trabajo importante. O sea, ellos pudieron entender lo que el Espíritu Santo decía. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o sea, la Biblia dice que Dios nos habla. Y el Espíritu Santo está aquí hablando, dijo, el Espíritu Santo dijo. Es como la forma que Dios utiliza para hablarnos a nosotros, a través del Espíritu Santo. Y da órdenes claras. Entonces, ¿qué te ha dicho el Espíritu Santo últimamente a ti? ¿En qué te ha hablado? ¿Qué te ha o sea, qué te ha dado el Espíritu Santo a tu vida para poder moverte en ese hablar de parte de Dios, en ese mover del Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para un trabajo importante. Mire que el trabajo que tú haces no es cualquier trabajo. Pablo tenía un trabajo importante, ahí está diciendo el Espíritu Santo. O sea, lo que Dios nos da no es cualquier cosa, es un trabajo importante. Así se desarrolla un liderazgo efectivo, entendiendo que tengo que ser diligente, porque puede que yo reciba una orden a través del pastor, a través de la pastora o a través mío, que soy la que lidero Mujeres con Proyección, y o una orden o una visión o una planificación, y usted recibe eso, ¿sí? Pero realmente puede ser que Dios esté guiando a que tú hagas y seas diligente en un trabajo a realizar, porque el Señor es el que está hablando, ¿sí? Entonces él dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, aquí vemos que la importancia de ser diligentes en el espíritu, de ser mujeres piadosas, que buscamos a Dios a contraviento y marea. O sea, que de verdad que tenemos que ser diligentes en eso. ¿Cuánto tiempo oro en lenguas? ¿Cuánto tiempo dedico a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo dedico a orar? ¿Cuánto tiempo dedico a ayunar? Ya se acercan los 7 primeros días de ayuno del siguiente mes de julio. Entonces, quiero animarles a que ayunen. Yo no pregunté ni quiero preguntar quiénes ayunaron la vez pasada. No, no, no quiero, no es que no quiera porque no quiera, simplemente porque, eh, pues porque ustedes son, pues, o sea, lo que yo espero es que ustedes se unan a la visión que estoy dando. Entonces, estas personas ayunaban y oraban, ¿sí? Si algo yo he podido ver con la ayuda de nuestro buen Dios es la diligencia en mujeres ayunando y las respuestas en las reuniones y en el mover del Espíritu Santo cuando todo el equipo de mujeres se proponía ayunar y orar, ¿sí? Entonces, es algo que quiero hacer énfasis porque si queremos ver un ministerio fuerte, un ministerio sólido, si queremos ver que Dios nos siga abriendo puertas en el ministerio Mujeres con Proyección, debemos ser mujeres que alumbramos, ¿sí? Alumbramos, ¿por qué? Porque pues es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, es el Espíritu Santo que nos dirige, que nos orienta, ¿cierto? Hoy yo no sé por qué estaba recordando las caras mías en los ayunos de mujeres que dirigía en Ibagué. Y yo no tengo fotos, la verdad, y dije, de pronto tendría alguna foto para ver mi cara, que era una cara de agotamiento y de cansancio, pues porque así lo veía yo, así me veía yo pues al espejo, porque pues estaba impulsando algo. Por un lado, estábamos ayunando, ¿sí? Ayunábamos mucho desde agosto hasta noviembre ayunábamos mucho. Y también, pues obviamente recibía los ataques en mi cuerpo, como ya les he contado, algunas de ustedes sí lo saben. Entonces, claro, mi cara era una cara de agotamiento, era una cara de cansancio, y yo decía, increíble, o sea, como esa parte, pero mi espíritu y digamos, mi fuerza era algo que yo sentía que era sobrenatural, porque con las enfermedades que el diablo me atacaba para que no se dieran esas reuniones,
realmente yo podía ver cómo Dios ponía su mano sobre mi cuerpo y Él era mi sanador y Él era el que me levantaba y podía tener la fuerza que pues para desarrollar eso y para poder dirigir esas reuniones. Así que la verdad depende de cada una de nosotras que nosotros nos levantemos en unidad. Hemos hablado de trabajo en equipo, hemos hablado de cómo estar pendientes las unas de las otras, hemos hablado de cómo impregnarnos de la visión de mujeres con proyección, hemos hablado de muchas cosas en cuanto al liderazgo que vale la pena que tú las repases por un lado y no sé si las pones en práctica, no sé si las repasas, no sé si las tienes en cuenta. Sin embargo, sí te animo a que las tengas en cuenta, ¿sí? Hay muchas cosas que Dios me ha permitido madurar, ¿sí? Diferente a hace muchos años cuando tenía reunión con las líderes. Creo que algo más diciente era, Señor, si tú no metes la mano no podemos. Y aquí estoy diciendo eso. Si Dios no mete su mano, no nos unimos en el mismo espíritu con oración, ayuno, diligencia para servir a Dios, realmente pues hemos visto fruto, pero no vamos a poder ver todo lo que Dios quiere darnos. Entonces, Dios sí quiere que nosotros nos unamos en ayuno y en oración. Aquí estamos viendo que el ministerio misionero comienza en estos momentos, ¿sí? Y dice que ayunaban siempre y el Espíritu Santo les dijo, o sea, el oído de ellos estaba listo para ese ayuno del Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice, Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, ¿ok? Dice, fueron llevados por el Espíritu Santo. Bueno, de pronto no viajemos, ¿sí? De pronto no viajemos, de pronto no vamos a navegar, pues no sé, o de pronto sí, ¿cierto? Fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia. Y cuando eres tú llevada por el Espíritu Santo a alguien, es importante que seas sensible a eso. Cuando tú haces una llamada a alguien porque sientes que el Espíritu te está llevando a que llames, ¿sí? Cuando tú te pones a orar por una persona porque el Espíritu Santo te muestra que ores por esa persona. Entonces, el Espíritu Santo te lleva a hacer cosas que de otra manera no hacías, ¿sí? O sea, de otra manera era imposible hacerlo. Y Dios hace cosas grandes y Dios se mueve en el Espíritu. A veces creemos que es porque yo quise, yo soy buena gente, que fui donde tal persona o porque estoy dando esta charla pues es lo máximo porque pues la preparé y sentí la unción de Dios, pero nos debemos dar cuenta que es el Espíritu Santo el que nos lleva a hacer esas cosas. Es el Espíritu Santo el que nos dirige a hacer ciertas cosas y que en eso nosotros debemos deleitarnos en la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Esas canciones del Espíritu Santo son maravillosas, pero también entender que la presencia del Espíritu Santo es importante para nuestra vida, ¿sí? Cuando tú sientes que Dios realmente te habla y que el Espíritu Santo se mueve con poder, ¿sí? Es algo sobrenatural. Entonces, como muchas personas dijeron en el testimonio sobre la vigilia, sintieron la presencia del Espíritu Santo y no fue de 1 hora, fue de 9 a 6 de la mañana. Entonces, ¿cómo puede Dios nos guía con el Espíritu Santo a esas verdades que solamente vienen del corazón de Dios? Así que ellos están reunidos, este es el mismo capítulo 13 que leímos antes y estamos trabajando el capítulo 13 de 8 y en 13 y en este caso estamos viendo el versículo 4. Así que ellos fueron llevados por el Espíritu, sí, ellos fueron llevados por el Espíritu. Y entonces ahí dice que al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios. O sea, de una vez llegaban y comenzaban a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Mire la importancia de estar unidos, ¿sí? Iban ellos dos, iba Juan, había una unidad, había una ayuda, había un unirse a la visión. Sí, entonces ellos estaban ahí y nosotras necesitamos unirnos a la visión, ¿ya? Unirnos como parte del cuerpo de Cristo, como
parte del grupo de apoyo de mujeres con proyección. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, ¿sí? Y estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Mira este procónsul que había escuchado de pronto de Pablo y había escuchado del cristianismo y de pronto también había escuchado del Jesús que Pablo predicaba, que ellos predicaban, que ellos seguían, ¿sí? Y quería escuchar esa palabra, quería saber qué era realmente lo que esa palabra estaba produciendo en el corazón de las personas. Y entonces había un obstáculo, siempre vas a encontrar un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Y aquí había un obstáculo y muchas veces nos amedrentamos y comenzamos, no tengo que ayunar y reprender y echar espíritus fuera. Y mire, eso se hace desde antes, ¿sí? Desde antes, o sea, eso no se hace, eh, no se hace hoy, mejor dicho. Y en estos días recordaba que hace unos años me invitaron a predicar al Líbano, a la iglesia del Líbano, y era sobre liberación. Y pues la verdad yo me enfermé, la verdad no me podía mover, casi no podía caminar, estaba, no sé, realmente tuve una enfermedad rara, algo raro, no podía caminar. Sin embargo, yo viajé así, viajé acompañada con una mujer del grupo de mujeres y llegué allá, inclusive me tocó, no, casi no me podía parar y me tocó predicar sentada. Y resulta que yo prediqué sobre liberación, oré por las personas que estaban en esa reunión, Dios se glorificó y lo más interesante es que se acabó la reunión y la reunión, cuando yo me di cuenta íbamos a un restaurante, pues los pastores nos llevan a comer a un restaurante y cuando me di cuenta yo estaba caminando bien, me había parado bien, todo se me fue y Dios estaba en el asunto, ¿sí? Uno no comienza a ayunar el día que se enferma o el día que tiene un ataque espiritual. La salida victoriosa es desde antes que vas tú ayunando, que vas tú orando, que vas tú creyéndole a Dios. Entonces el día ya Dios, mejor dicho, va a estar ahí haciendo algo glorioso y maravilloso. Pablo, leímos que de ellos, Pablo, Bernabé, todos los que estaban con ellos ahí ayunaban y servían al Señor y oraban. Así que apareció este mago que se llama Limas, que así se traduce su nombre, ¿sí? Se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. O sea, aquí hay un impedimento fuerte, un impedimento, digamos así, donde uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Como que el diablo se va a oponer a que se mueva el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que siempre va a pasar. Estaba en un evento de mujeres de los ayunos que yo organizaba en Ibagué y habían unas 500 mujeres y estaba yo predicando sobre la mujer encorvada y yo digo, y Jesús le dijo, mujer, eres libre y extiende la mano y aunque la tarima era muy alta, una mujer se cayó bajo el poder de Dios y comenzó a tener manifestación. El grupo de apoyos de mujeres la llevaron al lugar donde podían hacerle pues hablar con ella y orar por ella. Y resulta que ella tenía un anillo que había sido rezado y entonces Dios la liberó de ella, pues habló con ella y Dios la liberó. Es el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que no es uno, es el poder de la palabra hablada, es el poder del Espíritu Santo. Aquí aparece este mago para apartar al procónsul. El diablo siempre va a querer apartar a la gente de Dios. El diablo siempre nos va a hacer, nos va a presentar circunstancias donde nos vamos a sentir de pronto atemorizadas y será que sí se puede. El diablo siempre va a querer hacer, digamos, cosas que no están en el propósito de Dios. Pero como Dios es más poderoso, entonces viene Saulo, pues digamos, él estaba lleno. Ah, bueno, aquí dice, como Saulo, o sea, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, por eso debemos anhelar esa llenura del Espíritu Santo.
a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración en lenguas, a través de los ayunos. Debemos pues, proponernos andar en ese espíritu y debemos proponernos ser llenas del espíritu. O sea, Señor, que tu espíritu sea conmigo, ¿sí? Hay un coro que dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo, ¿sí? Anhelo estar más cerca de ti. Es decir, esto es algo que debemos anhelar en nosotras. Entonces, ese Pablo llegó lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y le dijo, mire tremendo, eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hay circunstancias, hay problemas, hay pensamientos que vienen a nosotros, hay personas, ¿sí? Que quieren trastornar el camino del Señor en nuestra vida, que quieren trastornar la unidad de la iglesia, que quieren trastornar la unidad de mujeres con proyección. Acuérdense del sueño que tuvo Marta Rocío que les conté. Hay cosas que el diablo quiere hacer y que Dios quiere cambiar en nuestra vida. O sea, que Dios quiere izar bandera a favor nuestro. Así que estas son las palabras que Saulo le dice. Eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces Pablo le dice, pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara en la mano. Entonces, mire, tremendo respaldo, pues la verdad, no creo que yo haga una oración de estas, pero sí una oración donde nos paremos en fe creyendo a Dios porque Dios haga milagros y yo no sé si en alguna circunstancia tocará hacer una oración que Dios para protegernos deje ciego a una persona. La verdad no podría hablar específicamente de cómo podría actuar en ese momento, pero la cuestión es que Pablo oró así y Dios respaldó la oración y el resultado de eso es que cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. O sea, esto solamente lo puede dar el poder del Espíritu Santo. Esto solamente lo puede dar la palabra hablada, lo que Dios quiere dar, lo que Dios quiere hacer. El Espíritu Santo ahí moviéndose con gran poder y con gran majestad. Así que yo quiero animarles a ustedes que busquen a Dios, que busquen a este Dios todopoderoso, que busquen a este Dios que quiere llenarnos con el poder del Espíritu Santo, que quiere mostrarnos un camino de verdad, que quiere darnos a nosotros la llenura de ese Espíritu de manera gloriosa, de manera maravillosa. Este es el Señor, ese es el poder del Espíritu de Dios que debemos buscar para que para todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Para todo lo que nosotros nos movamos, si vamos a predicar, entonces una predicación ungida, si voy a dar una consejería ungida, si voy a estudiar la Biblia, si voy a leer, si voy a decir, Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Sí? ¿Qué quieres que yo hable? Y en estos días me pasó que estaba mirando que iba a hablar hoy fue que hablé el Salmo 112, sí, ya no, ya estoy perdida. Entonces yo me siento y el Señor me dice Salmo 112, pues pasando los salmos, y yo lo pongo ahí y después comienzo a buscar más. Y eso me ha pasado muchas veces. Y yo dije, ay Señor, ya no voy a hacer más lo de siempre. Si tú me muestras que es eso, pero no tengo que buscar más. ¿Sí? Entonces, y Dios nos muestra, Dios nos habla, Dios se revela. Asimismo, Dios se va a revelar cuando tú vayas a orar por una persona enferma para que sea libre de esa enfermedad, cuando vas a orar por una persona que está necesitada de algo que tú sabes que está sedienta, ya sea de la salvación, ya sea de ver una prosperidad económica, cualquier situación, Dios va a sacar la cara por esa persona porque Él quiere glorificar su nombre. Así que busquemos el poder del Espíritu Santo para que nuestro liderazgo, sea un liderazgo efectivo, seamos diligentes y busquemos
a Él a través de diferentes conexiones, diferentes lecturas, diferente preparación que nos hacemos para poder ver la gloria y el poder de Dios y poder ser un equipo que trabajamos para que el nombre de Él sea glorificado.